Que Dios te bendiga, mi querido amigo. El día de hoy nos toca estudiar la epístola de Tito en el capítulo 2. Por motivo el otro día que no estaba nuestro hermano que nos ayuda a poder hacer las grabaciones, no pudimos grabar la prédica de este capítulo, pero hoy día vamos a poder explicar un poquito, ¿cierto?, lo que se trata el capítulo 2 de la epístola de Tito. Y bueno, tengo la tarea, ¿cierto?, de poder compartir contigo la enseñanza de este capítulo. Así que te invito a abrir tu Biblia en Tito, capítulo 2, y dice así la palabra del Señor. Vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando, ¿cierto?, verso a verso. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si nosotros nos preguntamos qué es lo que es la sana doctrina, de qué es lo que se trata la sana doctrina, para muchos, ¿cierto? La sana doctrina tiene que ver con una forma de vestimenta, con hábitos, ¿cierto? Que las personas hacen más por tradición en muchas iglesias que por lo que dice en realidad la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de sana doctrina, la sana doctrina se refiere a la sana enseñanza de la Escritura, la sana enseñanza de la palabra del Señor. La sana enseñanza de Jesucristo, de los apóstoles. Sana doctrina es enseñar y trazar la palabra de Dios tal cual como está escrito en la Escritura, sin agregarle, sin quitarle, sino enseñar de acuerdo a lo que está escrito en la palabra del Señor. Eso es lo que es la sana doctrina. Bueno, la sana doctrina tiene cierto, obviamente, mandamientos para muchas cosas en nuestra vida, muchos principios para nuestra vida. Y de eso se trata, ¿cierto?, la sana doctrina. Dice, ¿en qué se trata la sana doctrina? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Se supone que cuando las personas, ¿cierto?, son más entradas en años, los años en la vida de una persona deben hacer una persona madura, sobria, ¿cierto? Una persona sensata, una persona que tenga las cosas claras. Y los años, sobre todo en la vida de un cristiano, deben notarse. A medida que nosotros vamos creciendo en la fe en el Señor, vamos aprendiendo más de la palabra, vamos buscando más del Señor, se supone que nosotros vamos a ir creciendo, madurando espiritualmente y vamos a convertirnos en hombres y mujeres conforme al corazón del Señor. Nuestra meta, ¿cierto?, de crecimiento es llegar a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Y cuando uno recién entrega su vida al Señor, ¿cierto? Uno puede quizá haberlo entregado muy joven su vida al Señor o bien siendo adulto ya, tiene que comenzar un proceso de discipulado y de crecimiento espiritual en nuestra vida, ¿cierto? Donde nosotros podamos ir creciendo, madurando. Y los ancianos, ¿cierto? Los que son entrados en años y que llevan años en el Evangelio, debe notarse también la madurez en ellos y deben ser ejemplo para los cristianos que son más jóvenes, que están recién empezando. Dice también la palabra, las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Es interesante notar que acá la palabra anciano, ¿cierto? En este contexto, anciano, anciana, no se está refiriendo a los ancianos como líderes de la iglesia o como pastores o los obispos, ¿cierto?, de la iglesia, sino que se está refiriendo a las personas de más edad dentro de la congregación. Entonces, las personas de más edad, ¿cierto? Tanto hombres como mujeres deben ser ejemplos en la congregación. Cuando muchas veces los jóvenes necesitan un consejo, se supone que deberían recurrir a los que tienen más experiencia en los caminos del Señor, a los que han tenido la oportunidad de vivir más experiencias con Dios, para que le puedan aconsejar acorde a la palabra y acorde también, ¿cierto?, a su relación personal con el Señor. Dice, las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras. No esclavas del vino, maestras del bien. Las mujeres que son ancianas, ¿cierto? Y también los hombres, no podemos ser conocidos nosotros como personas inventoras de males, o andar chismeando, andar entremetiéndonos, ¿cierto?, en lo que no nos importa. Y como decía nuestra hermana, ¿cierto?, el otro día en la prédica, nosotros tenemos, mi hermano, cada uno su propia casa. Y en una casa hay tantas cosas por hacer, hay tantas cosas por ordenar, que hacer, ¿cierto? Cosas por las cuales uno tiene que preocuparse, que nosotros como cristianos no podemos estar pendientes, ¿cierto? O andar siempre mirando la casa del vecino, la casa de al lado, siendo que en nuestra casa tenemos tanto por hacer.
Entonces un cristiano maduro, un cristiano sensato, un cristiano entrado en años, un cristiano que busca imitar a Cristo, es un cristiano que se preocupa de su casa, de hacer bien las cosas, de ser ejemplo en su congregación, de ser ejemplo en su familia, no anda metido en chismes, no anda metido en calumnias, sino que es una persona reverente en su porte, una persona sensata, íntegra, no tiene vicio, ¿cierto? No se le acusa de nada de estas cosas. Dice también la palabra en el versículo 4 que enseñan a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus esposos. Las mujeres, ¿cierto? Tanto el hombre como la mujer, los que somos cristianos y estamos casados, ¿cierto? Tenemos nuestros matrimonios, debemos enseñarles también a las personas que están recién empezando en su vida matrimonial a cómo poder tener un matrimonio conforme al corazón y a la palabra del Señor. Quizás nosotros podemos contarles nuestra experiencia, cierto, personal en nuestro matrimonio, los errores que hemos cometido para que ellos no los cometan, contarles también quizás algunos principios que nos han ayudado a, por ejemplo, tener buenos matrimonios en el día de hoy. Por ejemplo, uno de los principios que a mí me ha ayudado en mi vida personal, en mi matrimonio, es que nosotros no nos acostamos con mi esposa enojados. Si quizás en el día discutimos, tenemos alguna diferencia, siempre en el día tratamos de arreglar, ¿cierto? Ese asunto y no irnos a acostar, ¿cierto? O yo no irme a mi trabajo enojado, ¿cierto? Con ella. Y eso es algo que a nosotros nos ayuda como principio para tener la paz en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, porque la palabra de Dios dice, no se ponga el sol sobre no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿cierto? Es decir, nosotros no podemos pasar semanas enojados, días, ¿cierto? Enojados con nuestro cónyuge, nos debemos procurar nosotros tener, ¿cierto? Nuestro hogar en paz. También otro principio que a mí me ha ayudado mucho es pasar tiempo con la familia. Yo con mi esposa por lo menos una vez al mes siempre estamos saliendo, vamos a compartir, vamos a algún lugar, aunque sea algo pequeñito, ¿cierto? Comemos y nos damos ese tiempo para invertir en nuestra relación matrimonial. Y esos son principios que a mí en mi matrimonio me han ayudado y también quizás en tu matrimonio te puedan ayudar. Muchas veces, ¿cierto? Cuando uno está molesto, está enojado, quizás no hablar las cosas de inmediato, ¿cierto? Con el ánimo tenso, sino guardar la calma, ¿cierto? Tener paz, no contestar enojado para poder mantener la armonía en el hogar. Todos estos principios, ¿cierto? Nosotros podemos, a manera de consejo, enseñárselos también a los matrimonios que están recién empezando. Dice también la palabra del Señor, versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando las personas del mundo, ¿cierto? Las que no son cristianas miran tu matrimonio, ¿qué es lo que ven en tu matrimonio? Ven un ejemplo de un matrimonio cristiano, ven un ejemplo de cómo servir al Señor, ven un ejemplo de cómo es la vida de un cristiano en familia. ¿Qué es lo que mira la persona que no es cristiana cuando mira tu hogar, mira tu casa, mira tu matrimonio, mira tu familia? Dicen las personas que no son cristianas, me gustaría tener un matrimonio así, me gustaría tener una familia así, me gustaría tener un hogar como lo tiene mi vecino, ¿cierto? Que va a la iglesia. Es muy importante que nosotros reflejemos al Señor en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, porque esto, ¿cierto? Va a atraer a las personas, ¿cierto? A decir, yo quiero también lo que tienen ellos, quiero tenerlo en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Yo quiero tener esa paz, yo quiero tener esa bendición, yo quiero tener, ¿cierto? Mi casa en orden. Y todo esto nosotros lo podemos lograr cuando nosotros nos sometemos a Cristo, buscamos del Señor, ponemos a Dios como prioridad en nuestra familia y eso inevitablemente va a producir como resultado que seamos un testimonio para las personas, ¿cierto?, que no son cristianas. Pero si en nuestro hogar hay peleas, discusiones, hay gritos, hay grosería, hay vicios, ¿cierto?, en la mesa y cuántas cosas, ¿cierto?, hay desórdenes, no vamos a ser un testimonio para las personas no cristianas. Las personas podrían decir, para ser así mejor yo me quedo como estoy. Por eso es muy importante nuestro testimonio en el hogar. ¿Ve? Y de esto se trata la sana doctrina, ¿cierto? Saber vivir sabiamente siguiendo la enseñanza de Jesucristo. Mira lo que dice la palabra en el versículo 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Nosotros, ¿cierto? Las personas jóvenes
también tenemos que ser ejemplo para los otros jóvenes que no conocen al Señor y también para los jóvenes de nuestra iglesia. Pablo en esta epístola, ¿cierto?, le hablaba a Tito. Tito era un pastor joven que estaba en la isla de Creta, que debía poner orden, ¿cierto?, en las iglesias de Creta, y él era un ministro joven y él debía presentarse como ejemplo a su congregación y a las demás personas en la isla de Creta, ¿cierto? Y ellos debían mirar en Tito un referente de cómo servir al Señor, de qué es lo que era ser un cristiano, de qué es lo que era ser un hijo del Señor. Entonces, Tito como ministro joven, ¿cierto? Y como cristiano joven, tenía el ejemplo de ser, tenía el deber de ser un ejemplo de buen testimonio. Y así también nosotros los jóvenes tenemos que tener, ¿cierto?, esta claridad de poder vivir nosotros de acuerdo a la palabra del Señor para hacer testimonio al mundo y a los demás jóvenes, ¿cierto?, de cómo es servir al Señor. Ser joven y servir al Señor es una de las mejores decisiones que nosotros podemos tomar en la vida, ¿ya? Ser un joven cristiano te aleja del vicio, te aleja de las malas juntas, te aleja de andar haciendo cosas malas, te aleja, ¿cierto?, de andar tomando malas decisiones. Y todo esto, ¿cierto?, te lleva a tener una vida en paz, en armonía con Dios, con el prójimo, ¿cierto? Y una vida bajo la bendición del Señor. Dice también la palabra en el versículo 9: exhorta a sí mismo a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Acá la palabra también a nosotros nos habla sobre cómo deben ser los trabajadores. En ese tiempo, ¿cierto? Obviamente existía la esclavitud. La esclavitud, ¿cierto?, existió durante muchos años y la palabra del Señor respeta el contexto histórico en el cual fue escrito. Entonces Pablo acá le habla a Tito y le dice: mira, Tito, tú debes enseñar a aquellos que están en esclavitud cómo deben ellos, ¿cierto?, servir a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo, no sirviendo, ¿cierto?, o haciendo las cosas cuando solamente te están mirando, sino que los siervos deben trabajar con honradez. Los siervos no deben trabajar al ojo, los siervos deben respetar a sus amos terrenales y también, ¿cierto?, si son difíciles de llevar, igual ellos con mayor razón deben respetarles todo. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor, ¿cierto?, sea glorificado y poder evitar todo mal comentario, toda mala situación que pueda traer alguna deshonra al cristianismo o al nombre del Señor. Estos principios, cuando nosotros los aplicamos a nuestro trabajo material, nosotros podemos sacar lo siguiente. Los trabajadores, ¿cierto? Tenemos un empleador y nosotros somos empleados, entonces nosotros debemos trabajar no al ojo, debemos trabajar a conciencia, debemos hacer las cosas nos estén mirando o no nos estén mirando, porque todo lo que nosotros hacemos, dice la palabra, que lo hagamos como si fuera para el Señor. Entonces nosotros debemos trabajar con honradez. Si en el trabajo, por ejemplo, yo me encuentro algo que no es mío, eso yo debo devolverlo, debo entregarlo a la persona encargada. No debo estar acusado de robo, de fraude en mi trabajo. No debo ser acusado de ser una persona irresponsable, irrespetuosa, impuntual. No debo ser, ¿cierto?, acusado en mi trabajo de ser un mal compañero, de ser una persona chismosa, calumniadora, inventora de males, peleadora, respondona, ¿cierto?, a mi jefe, sino que nosotros en nuestro trabajo debemos dar testimonio de cómo es ser un trabajador cristiano, porque muchas veces quizá no es necesario llegar al trabajo, ¿cierto?, con el cartel de cristiano y decir: mira, yo soy cristiano y yo voy a la iglesia, ¿cierto?, y respétenme porque soy cristiano. No, sino que muchas veces la forma de entrar en el mundo, ¿cierto?, y poder compartir la fe es primero demostrando que nosotros somos hijos del Señor. Quizá uno llega a su trabajo, tus compañeros se van a fijar de que tú no dices garabato, no andas contando chistes verdes, no andas robando. Si es que ellos hacen cosas malas, tú no te involucras en eso. Y quizá ellos van a notar algo diferente en tu vida. Ellos quizás van a notar, ¿cierto?, de que tú no eres igual a ellos, que tiene otros principios, otros valores, y eso les puede llamar la atención. ¿Y por qué mi compañero es así? ¿Por qué él vive de esta forma? ¿Por qué él se comporta así y no es igual a nosotros? ¿Por qué quizás él en la cena de compañeros, ¿cierto?, en la cena, en las convivencias, él no se sirve alcohol, él no anda fumando, él no anda diciendo garabato?
Y ahí es cuando tú vas a abrir tu boca y vas a decirle, yo no hago esto porque yo soy un cristiano, yo soy un hijo del Señor, yo creo en Dios, yo sirvo al Señor. Y ellos ahí van a decir, claro, tiene una fe consecuente porque él vive lo que está predicando. Ya por eso es importante nosotros ser ejemplo en nuestro trabajo, hacer siempre las cosas con honradez, ¿cierto? Y hacer siempre las cosas como si fuera para el Señor. Veamos el versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso, un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Ya? El Evangelio cambia, el Evangelio transforma vida. Cuando Dios, cierto, sale a nuestro encuentro, dice la palabra del Señor de que Él nos sacó de lo vil y de lo despreciado. Es como si el Señor hubiera venido acá, cierto, al mundo y de entre todo lo vil y despreciado, cierto, de entre todo lo que no tenía valor, todo lo que el enemigo había destruido, cierto, por medio del pecado, el Señor nos escogió, nos sacó de esa situación, nos lavó, nos limpió como al hijo pródigo, ¿cierto? Nos cambió nuestra vestidura, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir y ahora nos dio un propósito. Y eso es lo que hace el Señor por medio del Evangelio. El Evangelio es transformacional. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, su vida ya no sigue siendo la misma de antes. Cuando tú tienes un encuentro genuino, real, verdadero con Cristo, tu vida cambia. Dice la palabra, el que robaba, no roba más, el que mentía, deja de mentir, el que adulteraba, deja de adulterar, y todo aquel que practicaba un pecado, cuando tiene un encuentro con Jesús, la vida de esa persona cambia. Por ejemplo, nosotros tenemos en la Biblia el caso cierto de Mateo. Dice que Mateo era un cobrador de impuestos, quizás se había hecho rico, cierto, a causa de la extorsión a los propios otros judíos cobrándole de más, pero cuando este hombre tuvo un encuentro con Jesús, fue tal ese encuentro que hasta dejó su profesión pagana, ¿cierto? De andar cobrando impuestos y hacerse rico a causa de los demás, con tal de ser un discípulo del Señor. Tenemos otro ejemplo en la Biblia, Zaqueo. Igual era un cobrador de impuestos. Él, cuando tuvo un encuentro con Jesús, él dijo, Señor, la mitad de mis bienes yo doy a los pobres. Si algo he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. Y así nosotros en la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que tuvieron un encuentro genuino con el Señor y abandonaron su pecado, abandonaron lo malo, dejaron de hacer lo malo con tal de ahora seguir al Señor, servirle en espíritu y en verdad. Y eso es lo mismo que Dios quiere hacer también con tu vida. Dios te está llamando, Dios te ha rescatado de este mundo, Dios te ha sacado de lo vil y de lo despreciado. Tú has aceptado a Cristo, Él te ha perdonado, te limpió con su sangre, te dio una nueva hoja de vida, te dio una nueva vestidura y ahora tú, ¿cierto? Debes renunciar, dice la palabra, a las cosas malas, ¿cierto? Dice, renunciando a lo malo, ¿cierto? Renunciando a los deseos mundanos, a la impiedad. Debemos vivir en este siglo, en este tiempo, de forma sobria, justa y piadosa. Nosotros como hijos del Señor, cuando tuvimos ese encuentro con el Señor, renunciamos a lo malo y ahora tenemos que vivir una vida en obediencia a Jesucristo, sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo nosotros podemos vivir la vida cristiana? El Señor nos dejó su manual, nos dejó la palabra, y la palabra de Dios nos da principios, directrices para todo, ¿cierto? Toda situación en nuestra vida. El Señor nos enseñó cómo debemos manejar nuestras finanzas, cómo debemos manejar nuestra familia, cómo debemos ser como trabajadores, cómo debemos cuidar nuestra salud. El Señor nos dejó principios en la palabra sobre cómo nosotros debíamos vivir cotidianamente, cómo debíamos tener nuestras relaciones personales con nuestros vecinos, ¿cierto? Cómo debía ser el trato con ellos. Aún el Señor nos enseñó cómo debíamos perdonar, cómo debíamos enfrentar a alguien cuando no estuviéramos de acuerdo con esa persona. Si nosotros seguimos el consejo de la palabra, vamos a poder vivir una vida sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué? Porque aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros nos estamos preparando para algo. Nosotros cada día, ¿cierto? Estamos esperando la venida
de Jesucristo. Cristo vino por primera vez, nació en un humilde pesebre en Belén de Judea, ¿cierto? El Señor murió por nosotros en la cruz, resucitó al tercer día, prometió que Él iba a volver por su iglesia. Y nosotros estamos esperando esa segunda venida, cuando Cristo venga, ¿cierto?, a instalar su reino eterno, y nosotros poder estar toda una eternidad con el Señor para siempre. Así que nosotros esperamos esa gloriosa segunda venida. Pero esa segunda venida, dice la palabra, que va a ser como un rayo, ¿cierto? Va a ser de un momento a otro de forma inesperada. Esa segunda venida, ¿cierto? Si nosotros no estamos preparados, nos va a sorprender como un ladrón en la noche. Nadie espera que cuando va a entrar el ladrón a robar. Por eso es necesario, ¿cierto?, que nosotros debamos estar preparados todos los días, aguardando esa venida. La venida del Señor puede ser hoy día, mañana, 20 años más, yo no lo sé. Jesucristo dijo, nadie lo sabe esto, ni aun los ángeles que están en el cielo. Solamente esto está en la dispensación del Padre, en el conocimiento de nuestro Padre eterno, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que sí debemos estar preparados, porque imagínate, quizás la venida de Cristo para tu vida puede ser que tú vayas cruzando la calle, tenga un accidente, un infarto, una enfermedad, y esa va a ser la venida de Cristo por tu vida de forma personal. Por eso, uno no sabe, no conoce el día que uno va a partir también de este escenario de la vida, y uno debe estar preparado todos los días, ya por si le tocara partir, para poder entrar a una eternidad con el Señor. Dice que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y Él murió por ti y murió por mí. Cuando Cristo estaba entregando su vida ya en la cruz y Él derramaba su sangre, era para lavarnos y limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Él se ofreció como un cordero, ¿cierto? Como en el Antiguo Testamento, y Él entregó su vida para lavarnos, limpiarnos, para poder darnos vida nueva, para poder darnos salvación, y solamente por medio del sacrificio de Cristo tenemos hoy perdón, salvación y tenemos entrada a nuestro Padre eterno. Dice la palabra que Cristo solamente es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Dice la palabra que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Cristo pagó el precio de nuestra salvación. ¿Para qué? Para redimirnos, ¿cierto? Para limpiarnos, para comprarnos, para ser pueblo suyo ahora, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que sigamos anunciando las virtudes de Él, un pueblo celoso de buenas obras. No somos salvos, mi querido hermano, por hacer buenas obras. Nosotros hacemos buenas obras por amor al prójimo, ¿ya? Porque nosotros somos salvos únicamente por el sacrificio de Cristo en la cruz, porque alguien pagó el precio por nuestra salvación. No podemos ganarnos nuestra salvación por mérito propio. Eso sí, debemos guardar la sana doctrina, como dijimos, vivir la palabra, porque esto trae gloria al Señor y porque es lo que nos demanda el Señor. Todo creyente que tiene una fe genuina y verdadera va a vivir en obediencia a la palabra. Pero nosotros somos salvos por el sacrificio de Cristo y debemos hacer buenas obras por amor a nuestro prójimo. Porque nuestro prójimo, si está sufriendo en un hospital, debemos visitarlo. Si está pasando alguna necesidad, debemos ayudarlo. Pero el motor para hacer buenas obras es el amor al prójimo, ¿ya? Versículo 15. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Tito era un ministro joven y tenía esta responsabilidad de enseñar a la iglesia, corregir, exhortar, reprender. Y esa es la tarea que tiene todo pastor, enseñar la palabra conforme a lo que está escrito. Y muchas veces, quizás cuando las personas son más adultas, pueden decir, ¿y qué me va a enseñar esta persona joven a mí, cierto? ¿O por qué me viene a enseñar esta persona a mí si yo llevo más años en la iglesia, si yo soy fundador de la iglesia, si quizás, cierto, esta persona llegó después de mí a la iglesia? Bueno, Dios es quien unge a los pastores en las iglesias locales para poder enseñar, exhortar, corregir y para poder, cierto, alinear a las personas conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, nos demanda y nos pide. Si tú eres un joven, yo te animo a que tú te alinees con la voluntad del Señor, porque la sabiduría de Dios no viene quizás por la cantidad de años que tú pases dentro de un templo, sino que la sabiduría de Dios viene
a causa de tu compromiso personal con el Señor, de tu compromiso con la oración, con la palabra del Señor, con el reino de Dios. Porque hay muchas personas que son jóvenes, que se han entregado apasionadamente al Señor a leer la Biblia, a orar y a buscar del Señor, y hoy en día son líderes en la iglesia. Y hay muchas personas, ¿cierto?, que quizás son adultas, pero no tienen un compromiso tan fuerte con Dios ni con la palabra, ¿cierto? Y aunque tengan edad dentro del Evangelio, muchas veces no tienen madurez espiritual. Así que yo te animo a poder crecer y madurar espiritualmente y ser una bendición para tu iglesia local, así como lo fue Tito en la isla de Creta. Que Dios te bendiga.